sabiduría financiera, ¿sí? Porque a quién no nos gusta ser sabios en nuestras finanzas también, así como Salomón le pidió a Dios sabiduría y Él le dio esa sabiduría y además lo bendijo y lo prosperó, ¿verdad? Económicamente también le dio todo. Salomón ha sido el más rico, ¿no? De los reyes que ha habido. Entonces, así también te quiere bendecir a ti, así nos quiere bendecir a todos. Pero bueno, hay que ser sabios, hay que hacer nuestra parte, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con este tema que es tan importante como es la sabiduría financiera, tener sabiduría en nuestras finanzas. Y bueno, es importante porque hoy en el mundo nos movemos en muchas cosas, pues nos movemos a través del dinero. Si nos remontamos a pues la antigüedad, recuerden el trueque, cuando todavía no existía la moneda, y entonces intercambiábamos, ¿no? Bueno, las personas de antes intercambiaban sus cosas. Bueno, pues yo te doy 1 kilo de azúcar y tú me das harina, etcétera. Pero pues realmente quizás no se le daba el valor justo, ¿no? a las cosas, y entonces bueno, de ahí surgió la moneda, porque entonces le podían poner un precio a cada cosa, y entonces ya se puede hoy en día comprar con ese dinero todo lo que queramos. El área financiera realmente es importante para todos, aunque no es lo más importante, ¿verdad? Hoy en día le hemos dado mucha importancia al dinero, y tal importancia que a veces pensamos que es lo primero y no debe de ser así. El dinero no es malo, el dinero nos sirve, el dinero utilizándolo bien, ¿verdad? También trae bendición a nuestras vidas, pero lo tenemos que saber utilizar. Entonces, repito, el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Y en las Escrituras la palabra lo dice, ¿verdad? Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es que en verdad a veces nos damos cuenta que a partir del dinero hay disputas, hay crímenes por querer tener más y más dinero, o sea, más poder. Y la verdad es que esto en el reino de Dios pues no funciona así. El dinero no debe de ser nuestra prioridad. No debemos de tener amor al dinero, pero sí utilizar el dinero para bendecir nuestras vidas y para bendecir a otros, ¿sí? Pues vamos a empezar diciendo lo siguiente, si me quieren acompañar con la primera cita. Y debemos de saber, debemos de tener muy en claro que Dios es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y está en Primera de Crónicas 29, vamos a leer del 11 al 16. Y dice, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Esta es la primera parte, y aquí vemos lo que nos dice la palabra. Dice que todo lo que hay, tanto en los cielos como en la tierra, le pertenece a Dios, ¿sí? Todo es de Dios. Y fíjense que Él es el que da la riqueza y el honor.
que según su criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Entonces es Dios quien nos da ese poder, Dios es quien nos da esas fuerzas, todo proviene de Dios. Todo lo que está aquí, lo que supuestamente tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y seguimos leyendo, dice, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Aquí lo volvemos a recalcar, se reafirma, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para darte algo a ti, Dios. Si todo lo que tengo, tú me lo diste, tú me lo has dado. Si lo que yo vengo a darte, me lo diste tú primero, ¿sí? Y además, vamos a recalcar esto, estamos aquí solo por un momento. Es algo que sabemos, pero a veces se nos olvida, que somos, dice, extranjeros en esta tierra. Todos pasamos por aquí, pero nos vamos y no nos llevamos nada. Nacemos y llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada. A Él es al que le pertenece todo, al Señor, ¿sí? Todo te pertenece. Si nosotros tuviéramos de verdad claro esto, yo creo que nos despojaríamos de tanta avaricia, de tanta codicia, también de envidia, ¿no? De querer tener lo que otros tienen, porque entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué acumulamos riqueza si nada nos vamos a llevar? Entonces el dinero es un medio, es algo que nos va a servir, que lo tenemos que utilizar. No, el dinero nos tiene que usar a nosotros, ¿sí? Eso es algo bien importante y que nos debe de quedar muy claro para empezar a entender y a tener sabiduría financiera. Dios es el dueño de todo. Lo que yo tengo, lo que he trabajado, lo que me han dado de alguna manera, proviene de Dios. No es por mis fuerzas, no es por mis talentos, no es por mis conocimientos, sino es gracias a Dios, porque solo a Él le pertenece todo. Aquí no dice que una parte, no dice, bueno, algunos de tus bienes, dice todo. Y todo, pues es todo. Incluso no nada más tu dinero, también tu familia. Nuestros hijos son prestados, pero sí son nuestra responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas de todo eso, ¿sí? Entonces, pues con esto empezamos y saber que Dios es el dueño de todo, yo creo que nos da las bases para poder hacer un buen manejo del dinero, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo voy a poder ser bendecido financieramente por Dios? Bueno, pues Dios nos habla en su palabra de algunas cosas muy importantes que debemos de saber. Y lo primero, nuestro primer punto, es honra a Dios.
Y hay muchas formas de honrar a Dios. Nuestra vida misma tiene que darle honra a Dios, pero ahorita nos vamos a enfocar en las finanzas, en el dinero. Me acuerdo que nuestro maestro de finanzas nos decía, hablar de finanzas es hablar de dinero. Entonces vamos a enfocarnos al área financiera. Entonces dice, honra a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de la honra a Dios? Bueno, en Proverbios 3, del 9 al 10, nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Volvemos a recalcar la palabra todo lo que produces, ¿sí? Tu trabajo, todo lo que ganas en tu trabajo, y no nada más si tienes un trabajo, si tienes otro trabajo más, un segundo trabajo, cualquier entrada de dinero, todo lo que produces, con eso debemos de darle honra a Dios, con nuestras riquezas. Dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dios es maravilloso, Dios es un Padre poderoso que no nada más te está pidiendo, no nada más te está diciendo tienes que hacer esto, sino que fíjense cómo hay una bendición con esto. Dice, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Fíjense cómo hay una promesa más. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios? Muchas. En la Biblia podemos leer miles de promesas que Dios nos da. Bueno, pues en el área financiera también nos quiere bendecir. Hay otro versículo que, bueno, en especial como que hablando del dinero, fue un versículo que cuando yo llegué a los pies de Jesús, cuando yo empecé mi caminar en el cristianismo, lo tuve, desde que lo leí la primera vez lo tuve presente, y es Malaquías 3:10, que dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Qué palabra, ¿no? Porque fíjense, aparte de que te está diciendo lo que tienes que hacer, te está dando la bendición de que te bendecirá abundantemente, y además te dice, ponme a prueba. Y es que saben que a veces es un poquito difícil para nosotros, los humanos, con nuestros defectos, que cuando llegamos a los pies de Dios, les digo, y empezamos a conocer del Señor, como que a veces estamos renuentes, ¿no? Y nos dicen, es que el diezmo es importante, la ofrenda es importante. Y algunos como que se preguntan muchas cosas. No, ¿y para qué ocupan el diezmo? ¿Y para qué utilizan las ofrendas? Pero saben que eso no nos corresponde. Dice Dios, aquí lo dice claramente, ¿para qué es el diezmo? Dice, trae todos los diezmos, ¿a dónde? Al depósito del templo. ¿A dónde tienes que traer tus diezmos? Aquí, donde está tu alimento espiritual. Dice, para que haya suficiente comida en mi casa. Todavía aquí el Señor nos está explicando para qué son utilizados esos diezmos. ¿Ustedes creen que esta iglesia se maneja así sola? No, ¿verdad? Se necesita pagar una renta. Los pastores mes con mes tienen que ver cómo van a pagar la renta. Que se haya juntado de nuestros diezmos todo lo que traemos para pagar la renta, y no nada más la renta, la luz, el agua, todo lo necesario.
se compraron estas sillas en las que estamos cómodamente sentados, ¿sí? Entonces, qué importante es traer todo lo necesario al templo del Señor, para que haya alimento en su casa, para que pueda fluir ese alimento, o sea, esa palabra de donde nos alimentamos todos nosotros, plenitud de vida en este caso, ¿sí? Y en cada iglesia. Bueno, pues dice que además para ti que lo haces va a derramar bendiciones, una bendición, ¿verdad? Que sobreabunde. Y te dice aparte, pues ponme a prueba. Déjenme contarles entonces, o sea, porque yo he escuchado a muchas personas, no, y que siempre te piden el diezmo y todo eso. Pero cuando uno empieza a conocer de la palabra, pues te das cuenta para qué es, ¿sí? Y entonces hay algo en tu corazón que cambia. En mi caso, yo les voy a contar que justamente cuando yo sé del diezmo y empiezo a aprender de la palabra, para mí como humana fue así de que yo tenía mi trabajo fijo, o sea, tenía un sueldo fijo, pero además les quiero decir, a mí me gustan mucho las ventas. Entonces yo vendía cosas siempre, bueno, no siempre, pero desde chica, pues empecé así como que a vender cosas y hasta la fecha lo hago. Es como me gusta, es algo que pues ahora sí que hasta como hobby me encanta vender, ¿sí? Entonces me acuerdo que yo había dispuesto mi sueldo fijo para pagar, ahora sí que una cosa específica. Y lo de las ventas yo decía, a ver, ¿cómo le hago, no? Pero con esto, para las necesidades que haya que cubrir, así lo voy a hacer. Y bueno, les comparto un poquito por mi casa, para la casa que gracias a Dios hoy tenemos, ¿no? Una casa. Y bueno, yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si mi sueldo fijo todo está destinado para allá? A ver, de este sueldo, vamos a suponer, en ese entonces, si yo ganaba 5,000 pesos al mes, yo tenía que disponer de 500 pesos de diezmo. Y yo decía, ahora le voy a tener que dar 4,500 y pues ya no va a ser lo mismo. O sea, me van a decir, bueno, pues si quedaste en esta cantidad fija, ¿no? De dar, pues ¿cómo lo estoy desacompletando? Y dije, bueno, a ver, y si lo completo con lo otro, y según yo estaba acá haciendo cosas, haciendo pues mis números en la mente, pero fíjense que dije, bueno, no, yo no lo hice para probar a Dios, no lo hice por la promesa que Dios me estaba dando en Malaquías 3:10, de que iba a tener abundantemente. Lo hice por obediencia. Yo dije, a ver, Señor, si tú me estás diciendo que yo tengo que dar el diezmo, yo lo voy a dar. Y lo voy a dar de todo, tanto de mi trabajo fijo como de mis ventas, porque bueno, yo ahí recibía algo y de lo que ganaba, pues también apartar el diezmo, ¿sí? Y así lo hice. Bueno, lo empecé a hacer. Lo que yo experimenté en mi vida fue la bendición tan grande de Dios. Les cuento, hubo un aumento de sueldo. Yo pude dar exactamente lo que daba en este ejemplo que les puse, no recuerdo el dato porque ya tiene varios años, pero pude dar completo lo que yo estaba dando y hasta más. Entonces yo aquí realmente vi la mano de Dios en mis finanzas y desde ese entonces Dios me ha bendecido más de lo que ya me había bendecido, porque digo, siempre he visto la mano de Dios en mi vida, siempre, nunca me ha dejado y siempre me ha dado más de lo que yo puedo esperar realmente. Entonces yo te invito a que hagas esto, a que realmente
des tu diezmo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Es un testimonio que yo les quise contar porque yo lo viví. Les digo, fue algo que no me esperaba. Yo dije, yo lo voy a hacer por obediencia a Dios, y Dios me bendijo y así te responde Dios, maravillosamente. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cómo apartar el diezmo? También les quiero hacer otro comentario porque creo que es importante. Alguna vez escuché decir a alguien, bueno, yo voy a dar mi diezmo si es que me alcanza. Entonces, como que a mí no me checó, ¿no? ¿Cómo de que voy a dar mi diezmo si me alcanza? A ver, no. Lo primero que tienes que dar es el diezmo. Si tú ganas 10,000 pesos, 1,000 pesos es el diezmo, y con los otros 9,000 pesos, pues ya vives, ¿no? Distribuyes, compras todo lo necesario. No es de que, bueno, a ver, tengo los 10,000 pesos, voy a cubrir mis necesidades y bueno, así como dijo, si me sobra, si me alcanza, pues ya doy el diezmo, ¿sí? Entonces, esto funciona así, ¿ok? La cantidad, fíjense, también no es lo importante es el corazón, lo importante es el agradecimiento con que tú lo des. Porque Dios no se fija si alguien trajo 10,000 pesos de diezmo. Hay quienes ganan 100,000 pesos al mes y pueden traer 10,000 pesos, pero quienes ganan los 10,000 solamente traen 1,000, y quienes ganan 5,000 solamente traen 500. No importa, la cantidad no es lo importante, pero Dios ve nuestro agradecimiento, nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, a Dios entonces, volvamos, lo honramos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, pero también lo honramos en muchas otras cosas, les decía, como por ejemplo nuestra vida diaria, nuestro actuar. Pero, ¿qué hacemos con el otro 90%? Si el 10% ya lo dimos, el otro 90%, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, quiero que te hagas algunas preguntas. ¿Le estamos dando honra en lo que gastamos nuestro dinero a Dios? Eso es muy importante. No contestemos, cada quien nos contestamos en la mente. ¿Qué hacemos con el 90% restante? ¿Das al necesitado? ¿Lo inviertes en negocios lícitos? ¿Haces planes con tu familia para poder aprovechar ese dinero? ¿Lo usas sabiamente en tu salud, en hacer ejercicio, en revisiones médicas, te compras alimentos saludables? ¿O lo gastas en alcohol, en fiestas, en parrandas, en borracheras, en droga, en negocios ilícitos? ¿Sí? ¿Cómo estás gastando el 90% que te queda? Porque a lo mejor puedes decir, no, pues yo ya cumplí con Dios, yo ya le di honra y ya le di mi diezmo, ya le di el diezmo. No, ¿qué haces con el otro 90%? Si tú lo estás ocupando para cosas que te edifican, para darle lo mejor a tu familia, para cuidar tu salud, y te decía, para hacer negocios lícitos, le estás dando honra a Dios. Pero no le estás dando honra a Dios si tú te estás perjudicando, si lo gastas en cosas que perjudican tu salud, si, el ejemplo que les di, si lo gastas en borracheras, si lo gastas en fiestas, en cosas que no te van a dejar nada bueno, ¿sí? Ok, pues así le damos honra a Dios. Démosle honra a Dios. De verdad,
Prueba a Dios así como Él te lo dice. Prueba a Dios y verás cómo Dios responde. Cómo Dios responde. Segundo punto, siervo fiel. Y vamos a leer Lucas 12, del 42 al 44, para saber qué es un siervo fiel. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia que es un siervo fiel. Dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Y esto es hablar de mayordomía. ¿Recuerdan ustedes lo que es un mayordomo? Un mayordomo es la persona que administra los bienes de otra. La mayordomía tiene que ver con la responsabilidad de administrar. Nosotros somos los administradores del dinero de Dios. ¿Se acuerdan lo primero que dijimos? Todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. Entonces, el dinero que nosotros ganamos con nuestro trabajo no es nuestro, le pertenece a Dios. Imaginen a Dios como ese rey, ¿no? Y que nos va a venir a pedir cuentas a nosotros. Deja el dinero en nuestras manos y nosotros lo tenemos que administrar. Así funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder administrar bien y darle buenas cuentas a Dios? Bueno, pues tengo que planear, tengo que ser buen planeador, porque la planeación nos va a indicar qué camino tengo que seguir. Tenemos que tomar lápiz y papel para poder plasmar lo que queremos obtener. Tengo que seguir un camino. Si yo no planeo, no voy a saber ni para dónde voy. El pastor nos acaba de hablar de la hojita, de que plasmemos nuestros sueños, porque de esa manera los vamos a poder cumplir. Miren, de repente tenemos en mente muchas cosas, pero tenemos que escribirlas para poder tener esa claridad, para poder aterrizar. No nada más tenerlo en la mente, porque muchas veces se nos van las ideas o a veces no recordamos, pues esto que se me vino a la mente la semana pasada, pero no lo escribí y ya no recuerdo bien cómo fue. Tengo que escribirlo. Entonces, vamos a usar los principios, el proceso administrativo, y uno de ellos es planear, es la planeación, ¿sí? Además de que tenemos que ser buenos planeadores, tenemos que ser previsores. Si mencionamos el proceso administrativo, aquí no me dejarán mentir porque yo sé que hay más administradores. Agustín Reyes Ponce, ¿no? Nos marca en el proceso administrativo seis etapas del proceso, que son la previsión, la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Y se los menciono los 6 porque ahora, bueno, manejamos ya comúnmente 4, la planeación, la organización, la dirección y el control, pero quise mencionarles a Agustín Reyes Ponce porque la previsión es muy importante también. Y bueno, ya hablando de los 4, la previsión la consideramos dentro de la planeación, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ser buenos planeadores. Y decimos, bueno, si queremos poner un negocio, tengo que hacer un plan de negocios, y ese plan de negocios incluye un estudio de mercado, un estudio técnico y por supuesto el estudio financiero, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de cómo podemos planear nuestras finanzas personales, porque
si hablamos ya de grandes cosas, de un negocio, pues es más complejo y hay todo un plan a seguir, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ser buenos planeadores en nuestras finanzas personales? Y vamos a ver también qué dice Dios. Vamos a Lucas 14:28, porque ahí también la palabra nos habla sobre planear. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Ahí está hablando de la planeación. No nada más voy a empezar a construir una casa porque sí, porque a lo mejor me quedo a la mitad o quizás en los puros cimientos. Tengo que considerar cuánto me va a costar desde el plano, pagarle al arquitecto, hacer el plano, también ver cuánto me van a costar los materiales, qué dimensiones va a tener la casa, los salarios de los albañiles. Bueno, tengo que planear así y hacer números de todo lo que me va a costar, ¿sí? Porque dice, no me puedo quedar a medias. Esto es algo también bien importante, lo que empieces, termínalo, ¿sí? No te quedes a medias en el camino. Dios quiere bendecirte y si te va a bendecir hasta el final, ¿sí? Lo que empiezas, termina. Y bueno, vamos a poner el ejemplo que les decía de cómo podemos planear en nuestras finanzas y cómo ser organizados. No es difícil, es sencillo. Vamos a determinar los gastos mensuales, ¿sí? Y tienes que apartar, bueno, pues ya sé que primero de lo que gano, el 10% es para el diezmo. Aparta una cantidad, un porcentaje para ahorrar, de acuerdo a tus posibilidades. Puedes, no sé, por primera vez poner un ejemplo, no sé, a lo mejor, el 10% también lo voy a ahorrar. Tienes que ver cuánto y apartar tus gastos fijos, como pagar agua, luz, gas, o sea, los servicios necesarios. Pero también quienes tienen hijos pequeños, todavía en edad de estudiar, pues cuánto es de colegiaturas, etcétera. ¿Sí? Tienes que determinar todos tus gastos fijos, cuánto te gastas en comida. Lo puedes hacer por semana, por quincena, por mes, de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Según cómo te paguen. Hay a quienes les pagan semanalmente, hay a quienes les pagan quincenalmente, hay quienes les pagan mensualmente. Y entonces, bueno, ya habrá otros, ¿no? Algo para la diversión, o sea, otros gastos imprevistos. El ahorro siempre nos va a servir, siempre, a veces nos puede sacar de algún imprevisto, de algún apuro, pero si tenemos también para otros, para los imprevistos, pues ese ahorro después nos puede servir para vacacionar con nuestra familia, ¿sí? Y bueno, también tienes que ser organizado. Organiza. ¿Cómo? Bueno, pues ya estás planeando, ya separaste, pero también tienes que organizarte. Por ejemplo, en la cuestión de los pagos, no dejes para el último momento pagar las cosas, porque en ocasiones decimos, pues sí, tengo que pagar el agua y se vence tal día y pues ya se nos olvidó el pago del agua. ¿Y saben qué pasa cuando se nos olvida pagar? Pues que luego vas y pues ya hay recargos. Fíjate cómo el ser organizado te va a ayudar a no pagar más de lo debido y es bien para tus finanzas, porque después aunque sea en piquitos, el dinero se va yendo, ¿sí? Entonces organiza, ten una agenda, anota. Miren, yo soy muy de papel,
porque yo sé que hay personas que en la computadora, en donde tú, que sea la herramienta que tú utilices, a lo mejor tu teléfono, tu computadora, pero ten tu lista. Yo tengo mi lista así de pendientes y lo que ya hice, ya lo voy palomeando para que no se te olvide nada, no se te deben de olvidar los pagos. Recuerdo yo una vez a una amiga, pues fui a su casa y de repente no había luz, se le olvidó pagar la luz, pues llegó el momento en que se la cortaron. Y entonces saben que perdemos tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Organiza, anota, ten tiempos, estos días tengo que pagar esto, estos días tengo que pagar lo otro. Si tú previenes, les decía yo, por ejemplo, en la salud, si estás gastando en tu salud, si te vas a hacer un chequeo, si te vas a hacer estudios, también previenes que más adelante tengas un imprevisto, ¿no? Un tema de salud. Si nosotros nos anticipamos, si nos cuidamos, si nos alimentamos bien, ¿ok? Y bueno, también dice el proceso administrativo, ¿no? La dirección y el control. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diligentes, tenemos que dirigir lo que planeamos, lo que plasmamos en un documento y lo que organizamos tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacerlo. Y el control, que es la evaluación y la medición de la ejecución de los planes, es ver si lo que hicimos, lo que planeamos, estamos teniendo buenos resultados y si no, tenemos que retroalimentar, tenemos que volver a planear, ¿ok? Entonces, para ser un siervo fiel, para ser un buen administrador, tenemos que planear, tenemos que ser organizados en lo que tenemos. Hay una cosa, hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar. Nos dice un principio de la administración, el principio del orden. Entonces tenemos que ser ordenados también, ¿ok? Bueno, un buen administrador también es libre de deudas. Algo importantísimo, este punto, sé libre de deudas. Y vamos a leer Romanos 13:8. ¿Qué nos dice Romanos 13:8? Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Y vamos a leer también Proverbios 22:7, que también habla de las deudas. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Como ven, ¿qué nos dice Dios? Que no pidamos prestado, que no nos endeudemos. Dios quiere que vivamos en libertad y no seamos esclavos de nadie. Vivamos con lo que Dios nos provee. Decía Pablo, ¿no?, que él sabía vivir en la abundancia y en la escasez. Que cuando tenemos suficiente podemos vivir con eso, pero también cuando tenemos poco podemos vivir con eso. ¿Ok? Entonces, fíjense, una de las cosas muy importantes para no endeudarnos es no gastar más de lo que ganamos. Si nosotros ganamos una cantidad, no nos podemos exceder de esa cantidad. Así vamos a tener finanzas sanas. No podemos excedernos. Ahora, ¿qué hacemos si, bueno, ahorita en la posición donde estamos tenemos alguna deuda? ¿Qué debemos de hacer? O sea, ya sabemos que no nos debemos de endeudar. Yo como cristiano, como obediente de Dios, Dios me dice que no me endeude, que las deudas no son buenas.
Dios quiere que seamos libres y no esclavos de nadie. Ya lo leímos ahorita en la palabra. Entonces, no voy a adquirir deudas, ¿de acuerdo? Pero si ahorita en nuestra posición, bueno, tengo una deuda, ¿qué voy a hacer? Bueno, paga esa deuda. Pero ¿cómo le voy a hacer si con trabajo, si voy ahí y no me alcanza para pagar? Bueno, ¿cómo te ayudas? Reduce tus gastos. Reduce tus gastos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con pequeñas acciones. Por ejemplo, hablamos de la organización, que seas organizado, que anotes qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir. Hay personas que, pues tengo que ir al súper, van al súper y regresan. Pero se me olvidó que tenía que pagar la luz y salen a pagar la luz y regresan. Y luego, ¿qué creen? Que a veces nada más salen a cargar gasolina y regresan. No, haz un recorrido de todo lo que tienes que hacer. Y hasta por puntos cómo están de distancias para que hagas todo en una salida. ¿Sabes? Te vas a ahorrar gasolina. Así podemos reducir gastos. ¿Ok? Ahorras tiempo, dinero, esfuerzo, gasolina de tu coche. Ahora, hay personas que trabajan casi todo el día y que tienen, bueno, desayunan o a veces ni desayunan en su casa y lo hacen en la oficina. Les dan un tiempo para desayunar y un tiempo para comer. ¿Y qué es lo que hacen? Pues salgo al negocio que está ahí enfrente de mi trabajo y ahí consumo, a lo mejor en un restaurancito, una comida corrida, si bien nos va, porque son más baratas, pero ¿sabes qué? Si tú cocinas en tu casa, si te llevas la comida de tu casa, vas a ahorrar dinero, porque salir a comer sale caro, aunque sea en algún lugar no tan caro, pero te vas a gastar más de lo que gastas comiendo en tu casa, haciendo tú tu comida y además comes más saludable, ¿sí? Y es mejor para tu salud. Y a la larga, ¿sabes qué? También te vas a ahorrar el médico. Porque el comer en los puestitos y los tacos y a veces las fritangas, todo lo fríen ahora, al rato terminas enfermo y tienes que pagar el médico. Y entonces ya viste cómo los gastos se van en aumento. Puedes ayudarte con eso. Amas de casa, papás también, porque no nada más las amas de casa van al súper y compran las cosas, también los señores ayudan. Entonces haz una lista del súper. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para esta semana, para la comida? Compra lo necesario, si no, a veces se echan a perder. Ahí tenemos jitomates que se echan a perder o verdura que se echa a perder, ¿sí? Compra lo necesario, que no se echa a perder nada. Estamos hablando, fíjense, son puntos importantes, pero acerca de administrar bien, todavía. Y aquí les quiero comentar algo porque bueno, también fue algo que yo viví con mi familia. A mi mamá siempre nos hacía la comida y nunca se le echaban a perder las cosas. A veces nos daba de comer y si sobraba algo, ¿saben lo que hacía? Por ejemplo, se hacía una carne de cerdo con papitas, así un chilito. Lo que quedaba, si quedaba poquito, pues ya no nos alcanza para comer al día siguiente, pero todo lo desmenuzaba y hacía dobladitas o taquitos y ya tenía la cena. Nada se le echaba a perder. El aprovechar la comida, lo que tú compras, es de verdad un ahorro, o sea, una bendición cuando tú lo sabes administrar, cuando tú lo sabes aprovechar. Si hablar de administración tiene mucho que ver con el aprovechamiento de los recursos,
¿sí? Entonces tienes que ser eficiente en todas esas cosas, en todos esos detalles, que no se echa a perder nada. Y no gastes en cosas innecesarias. No gastes en cosas innecesarias. Tenía también una amiga que me decía, cuando voy al súper paso por todos los pasillos, pero no quiero pasar por todos los pasillos porque de cada pasillo me llevo algo, aunque no esté en la lista, porque yo le decía, haz lista de súper. Sí, pero es que luego, no, entonces puedes hacer tu lista e ir exclusivamente a donde tienes que ir, ¿sí? Y bueno, las tarjetas de crédito. Fíjense que a veces ya es hasta por el endeudamiento, a veces hasta por familia lo traemos, o sea, porque así estábamos acostumbrados a ver a nuestros papás y luego como que ya se sigue ese círculo vicioso que pues no debe de ser. Pero es que yo fui, pues me ofrecieron la tarjeta de Liverpool y pues no me pude negar porque había ofertas. Y como luego dicen que Liverpool es parte de mi vida, pues, ¿verdad? Tengo que adquirir la tarjeta. Y saben que a veces son cosas que no necesitamos, pero como están en oferta, pues las compramos. No. Y a mí me gusta ir a Liverpool, pero no compro mucho. Compro solo lo necesario. Y aquí está mi hermana que puede decir, ¿verdad? Solo lo necesario, porque a veces hay personas que no, ya ahí está la tarjeta y se te pasa un día y te cobran intereses y entonces esa deuda ya se vuelve en una deuda mayor. Sí, ten cuidado con las tarjetas de crédito. Ok. Bueno, entonces sé libre de deudas también. Para ser un buen administrador tienes que ser libre de deudas. Sé íntegro, es otro punto importante para administrar bien, para ser un siervo fiel. Sé íntegro. Vamos a Levítico 19:11. Dice, no robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. Y Proverbios 20:23 dice, el Señor detesta el engaño, no le agradan las balanzas adulteradas. Debemos de ser honestos, a Dios no le agradan las balanzas adulteradas. Que tengamos la confianza de que cuando vamos al mercado no nos van a vender por 1 kilo, en realidad 900 gramos, ¿no? Si eres comerciante, sé honesto, lo justo siempre. Si tienes un negocio, sé justo con tus clientes. Si eres empleado, también tienes que ser responsable. La integridad tiene que ver con la honestidad, pero también tiene que ver con la responsabilidad. ¿Saben? Todos queremos tener en nuestros trabajos personas íntegras, porque en una persona íntegra podemos confiar. Miren, hasta para la puntualidad. O sea, una persona íntegra es una persona que llega puntual. Y estamos confiados en que si nosotros le encargamos algo, esa persona va a estar ahí. Yo recuerdo en mi trabajo, a veces cuando teníamos alguna, por ejemplo, ceremonia de graduación, o sea, tenía que llegar la que dirigía el programa. Teníamos que estar a tiempo todos para que estuviera todo listo. Entonces, tenemos que ser íntegros. Tenemos que ser íntegros, justos, que tengamos negocios honestos. Y bueno, cuando somos fieles al administrar, Dios nos lleva a celebrar con Él. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, porque le vamos a dar cuentas a Él. ¿Sí? Qué bonito que nos diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Que cada miembro de Plenitud de Vida, de los que estamos aquí, seamos esos siervos fieles, esos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Porque recordemos, todo es de Él.
Tercer punto, usa bien tus talentos. Dios nos dio a todos talentos, diferentes talentos, y gloria a Dios, porque gracias a esa diversidad de talentos podemos disfrutar de tantos beneficios, podemos tener excelentes médicos, excelentes arquitectos, excelentes abogados, excelentes administradores. Entonces tenemos que usar bien nuestros talentos. Porque no hay persona que diga, ay, no, es que ¿saben qué? Pues es que a mí Dios no me dio ningún talento. No, a todos, absolutamente a todos, Dios nos ha dado talentos. Y no solamente uno, nos dio varios talentos. Entonces debemos de usar nuestros talentos. Pero fíjense, el título no dice nada más usa tus talentos, dice usa bien tus talentos. Los tenemos que usar bien, porque a veces somos bien astutos, bien listos, pero para lo malo. Entonces, que nuestros talentos sirvan para lo bueno, ¿ok? Y bueno, nuestro trabajo es una bendición. En nuestro trabajo podemos usar ese talento que Dios nos ha dado y debemos de ser agradecidos. No quejarnos. Ay, es que ya es otro día de trabajo y me tengo que levantar temprano. No, el trabajo es una bendición y el agradecimiento por nuestro trabajo es muy importante. ¿Sí? Entonces siempre hay que agradecer a Dios por el trabajo que nos da. Vamos a Mateo 25, 29. ¿Qué dice Dios sobre los talentos? Dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, Dios nos llama a ser productivos. Dijimos antes, todos tenemos talentos, usa tu talento, no lo escondas. No lo dejes ahí detenido, porque ahora sí hay quienes no trabajan, ¿verdad? Y que quieren nada más que se les mantenga. Dicen por ahí los ninis, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, no hacen nada. No, tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos utilizando bien nuestros talentos. Y bueno, decíamos, hacerlo todo bien, usar nuestros talentos, pero usarlos bien con excelencia. No nada más usar nuestros talentos, porque sí, en nuestro trabajo o medio ahí hacer las cosas, tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Sí? Bueno, debemos de sacar provecho, fíjense, a nuestras capacidades y talentos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú tienes una capacidad en algo, la debes de desarrollar. Debes de capacitarte más en el conocimiento que tienes. Si tienes una profesión, actualízate. Si tienes un talento, desarróllalo. Sé hábil. Si eres hábil, pues ahora más hábil. De verdad que hay gente tan talentosa que, bueno, nos puede deleitar, por ejemplo, con una música espectacular. Hay gente creativa, los que componen la música, los que tocan, a quienes Dios les dio una voz maravillosa, que nos deleitan con sus canciones, ¿sí? Con su voz. Entonces tenemos que desarrollar esos talentos. Y bueno, hablaba yo hace un rato de la previsión, y el usar bien nuestros talentos tiene que ver con hacer con excelencia nuestro trabajo, ¿sí? Pero a ver, hablando de las deudas, y les decía yo, reduce gastos y también podemos ser más productivos. Si tienes un trabajo fijo, pero quieres salir de una deuda, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Cuál es tu talento? Pregúntate, ¿cuál es tu talento? Hay quienes tienen, bueno, ya les dije, todos tenemos varios talentos, pero vamos a suponer que es una
una maestra que trabaja en preescolar y tiene su sueldo fijo, pero además le gusta mucho la repostería. Bueno, pues puedes empezar a hacer pasteles, a hacer galletas y a tener una entrada extra. De eso que es tu talento, aprovéchalo. Tenemos que utilizar, tenemos que usar nuestras capacidades y así vas a ver, más pronto saldrás de la deuda, ¿sí? Hay que usar nuestros talentos, debemos de ser previsores. Miren, también, y esto de la previsión, ¿qué pasó en la pandemia? Algunas personas que se mantenían de un negocio y cerraron los negocios porque ya la gente no salía, pues se vieron en muchas dificultades, ¿sí? Para traer el sustento a su casa. Entonces, tenemos que prever. Miren, en alguna ocasión, hace algunos años en nuestro trabajo, aquí hay más personas que trabajan donde yo estuve trabajando, nos dejaron de pagar en algunos meses. ¿Y qué hacíamos? Si no teníamos otro trabajo, otro sustento, otra entrada de dinero, ¿cómo le íbamos a hacer? Entonces siempre hay que ser previsores, hay que ser diligentes. La negligencia hay que dejarla a un lado, ¿ok? Bueno, y fíjense, ahorita se me ocurrió algo con esto. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, no recuerdo si fue el pastor, si lo comenté con mi hermana Leo, alguien lo comentó, no salió esto de mí, esta idea, pero alguien decía, ¿y por qué no hacemos un directorio con los servicios que hay por el talento que tenemos en nuestra iglesia? Y fíjense que yo no sabía que nuestro hermano Rodolfo corta muy bien el cabello, hasta hace poquito me enteré. Entonces, pues él es muy talentoso en eso. Hay quienes tienen otros talentos en otras cosas y a veces no sabemos, y bueno, entre nosotros podernos ayudar como familia y poder ser de bendición. Con nuestros talentos y también quien recibimos, ¿verdad? De esa bendición también poderles dar una remuneración. Entonces es una doble bendición, una bendición recíproca. Entonces, bueno, podemos hacerlo si es que el pastor nos da y la pastora nos dan el visto bueno, ¿no? Ok. Entonces, que ese talento de verdad nos sirva y que lo usemos y lo usemos con excelencia. Fíjense, cuando no uso mis talentos, estoy mal administrando. Entonces, qué importante es utilizar nuestros talentos. Y otra cosa también muy importante, si yo no estoy produciendo, si yo no produzco, entonces ¿qué va a bendecir Dios? Nosotros queremos que Dios nos bendiga, ¿no? Que bendiga nuestro trabajo. Bueno, pues entonces hay que producir, porque si no, Dios ¿qué va a bendecir si no lo hacemos? Siguiente punto, número 4, practica la generosidad. Y vamos a leer Hechos 20:35 y ver qué Dios nos dice de la generosidad. Aquí está hablando Pablo y dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, cuando nosotros somos generosos y damos, sabemos que vamos a tener una bendición de Dios. Hay más bendición en dar que en recibir. La generosidad va muy ligada al amor y a la gratitud. Yo doy porque estoy agradecida con Dios. Yo doy porque tengo amor a mi prójimo. ¿Sí? La generosidad tiene que ver con esa actitud del corazón. Entonces debemos de ser generosos. Y dice la palabra, ¿a quién debemos de dar?
A ver, bueno, en primera de Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Qué fuerte, ¿no? Está esta palabra. Entonces, ¿a quiénes debemos de dar? ¿A quiénes debemos de proveer? Primero, a nuestra familia. Debemos de cubrir sus necesidades, porque si no, somos peores que los incrédulos. ¿A quién más debemos de dar? En primera de Timoteo 5:3 dice: atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. A las viudas, pero dice aquí, ¿no? Agrega que no tenga a nadie quien la cuide. En siguientes versículos dice que si tienen hijos, nietos, ellos se deben de encargar, ¿sí? Y en primera de Juan 3:17-18 dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y vea a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces aquí Dios dice que también demos al necesitado, pero que además no seamos de los que nada más digamos, sino que hay que hacerlo, ¿sí? Que mostremos esto por medio de nuestras acciones. Voy a agregar otra que no está aquí, pero les voy a leer la cita, está en primera de Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que cumplen bien su función también, a ellos también, con ellos hay que practicar la generosidad. Dice, vuelvo a leer: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza, ¿sí? Entonces, a quienes predican, como los pastores en las iglesias, también deben de ser bendecidos por medio de nuestra generosidad. Hay personas muy generosas en mi vida, bueno, he conocido a bastantes personas generosas, pero hay dos personas cercanas que realmente yo he visto, mientras más dan, Dios les da más. Esto es algo de verdad increíble, porque Dios responde, Dios no se queda con nada. Dios responde siempre a cualquier acción de generosidad que tenemos. Creo que estas dos personas tan cercanas son las que yo veo más bendecidas en mi familia. ¿Y saben por qué? Porque son bien generosas. Ok, y punto número 5, ya casi vamos a terminar. Este es nuestro último punto y es: camina en fe. Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver qué nos dice también la palabra en cuestión de la fe. Mateo 17, 20, 21 nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí recalcamos: nada nos será imposible. Fíjense que yo había entendido este versículo de que la semilla de mostaza es muy pequeñita, ¿verdad? Y que si tuviéramos fe tan solo como un granito de mostaza, si yo decía, si tuviéramos aunque sea poquita fe, fíjense lo que podríamos hacer. Pero después vi por ahí un video, y después leyendo la palabra e investigando un poquito, les quiero decir que supe que la mostaza, o sea, la semilla de mostaza, es resistente a la sequía,
es resistente al calor y es resistente a las heladas. Entonces Dios habló a mi corazón y dijo, a ver, si dice aquí la palabra, por vuestra poca fe, o sea que a veces tenemos poca fe y Dios no quiere que tengamos poca fe. Dios quiere que tengamos una fe firme como la mostaza, ¿sí? Y entonces, si tenemos esa fe firme como la mostaza, no estaríamos dudando, no estaríamos titubeando. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no nos movería de esa fe que tenemos en Dios, en nuestro Padre, en saber que Él nos da todo, que Él nos provee. Entonces, que esa sea nuestra fe, la fe que tenemos en Dios, ¿sí? La fe que tenemos en Jesús. Dios espera una fe firme en nosotros. Y entonces así podremos decir en el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. En Dios podemos descansar y estar confiados, ¿sí? Entonces, Dios quiere bendecir nuestras finanzas. Dios quiere bendecir tu vida. Él tiene cosas grandes para ti y para tu familia. Entonces hay que poner esto en práctica. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica todo esto que hemos visto, ¿sí? Para que Dios nos pueda bendecir financieramente. Dejemos un legado a nuestros hijos. Todo lo que hacemos, el ejemplo que les damos, los consejos, lo que les decimos es un legado. El legado es más que una herencia, porque la herencia se acaba, pero el legado no. Entonces, enseñemos esto a nuestros hijos. ¿Quieres tener un negocio próspero? ¿Quieres que te vaya bien en tus finanzas? Camina en fe. Da esa milla extra. Esfuérzate y sé valiente, como dice la palabra de Dios. Esfuérzate, sé valiente, da la milla extra. Porque ¿sabes qué? Dios va a hacer el resto, ¿sí? Y pues con esto terminamos esta prédica. Yo les quiero dar gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Los animo a que lo pongamos en práctica.